otro tema, les voy a hablar de un personaje que para muchos puede ser muy controversial, muy cuestionado, y para otros amado, admirado. ¿Quién es? Henry Kissinger. Henry Kissinger, quien es este político estadounidense de raíces alemanas y que es también de los más importantes, con más experiencia en política exterior de dicho país, y que mañana cumple justamente 100 años. ¿Por qué digo que genera esta situación de amor y odio? Porque claro, en algunos casos él pudo ayudar ahí también a rebajar las tensiones con la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, también acercó a Estados Unidos en sus relaciones con China, todo esto cuando era secretario de Estado tanto de Richard Nixon y después de Gerald Ford, pero también él tuvo un papel importante en el tema de las dictaduras en América Latina. Por ejemplo, lo que se dice un informe ahí de archivos nacionales estadounidenses es que él en el fondo impulsó a Richard Nixon para derrocar al presidente Salvador Allende, y lo que habría ahí propiciado el ascenso de Pinochet, lo que pasó también, por ejemplo, en otros países como Argentina y Colombia. Entonces, por ese lado críticas, por otro lado muy admirado por su intelecto en política exterior también. Así que sobre todos esos detalles nos cuenta Gabriel Palma en su nota, que preparó un extenso informe sobre la vida de este político, también importante diplomático estadounidense. Fue el personaje más influyente de la política exterior estadounidense durante los años 70, y a pesar de haber estado muchas veces en las sombras de los líderes estadounidenses, su legado sigue intacto. Henry Kissinger, nacido el 27 de mayo de 1923 en la ciudad de Fürth, Alemania, destacó desde muy joven. Ya en 1955 inició su carrera política como asesor del Consejo Nacional de Seguridad y más tarde asumiría el cargo de consejero de la entidad. Allí comenzó su ascenso. La historia de Kissinger está plagada de hitos, entre los que destacan haber sido secretario de Estado de los gobiernos del polémico Richard Nixon y su sucesor luego de su dimisión, Gerald Ford. Quizás uno de sus logros más cuestionados fue este momento. Nada de lo que me ha pasado en la vida pública me ha conmovido más que este premio. Era exactamente así como Henry Kissinger recibía el Premio Nobel de la Paz en 1973. Y es que para entender el porqué de la controversia que causó su nominación y posterior premiación, debemos hacer un análisis en su rol como principal impulsor de la política exterior de la potencia norteamericana. Henry Kissinger marcó la segunda mitad del siglo XX con sus políticas diplomáticas poco convencionales, según algunos, y es que dentro de sus principales logros está el conseguir relaciones bilaterales con las dos grandes potencias opositoras al régimen occidental, China y la Unión Soviética. Las imágenes de su reunión con Mao Zedong son históricas. El objetivo, idear una política antisoviética. Pero esto no cortó los lazos que el propio Kissinger se encargó de fortalecer con la Unión Soviética y que fueron formalizadas con los mítines de Nixon y Ford con el entonces líder soviético Leonid Brezhnev y la firma del famoso Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 1972. Las críticas a Kissinger comienzan cuando se analiza la influencia que tuvo Estados Unidos en las numerosas dictaduras latinoamericanas en los años 70. Nuestra preocupación estaba en las elecciones de 1976 y no con un golpe de Estado en 1973. Si bien el secretario de Estado siempre se desligó del hecho, con los años no temió en demostrar su cercanía y la del gobierno estadounidense con la dictadura de Pinochet. Y así como en Chile, se extendió a otros países de la región como Argentina y Colombia, bajo el argumento de la polémica doctrina de seguridad nacional. Esto sumado a las acusaciones de crímenes de guerra cometidos en Vietnam y Camboya. Se le señala como aceptador de los planes de persecución a grupos considerados terroristas, y también el factotum en lo que fue el término de la Operación Cóndor. Más allá de su edad y según los expertos, Henry Kissinger continúa sumamente vigente. Luego de dejar su cargo como secretario de Estado, se dedicó a prestar servicios de asesoría diplomática. Por eso digo yo que es un genio de las relaciones internacionales, pero a su vez muy controvertido. Pero él ha sobrepasado eso. La historia juega un papel fundamental y Kissinger es historia, pero le ha dado un tratamiento muy importante a la historia y al estudio de la historia. Así es Henry Alfred Kissinger, controvertido para muchos y genio para otros, pero que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la diplomacia internacional.
Bien, ahí veíamos un personaje bastante controversial, pero sin duda es muy importante, particularmente para la historia estadounidense. Ahora vamos al último tema, nos vamos hasta Alemania, porque el cantante Roger Waters, que